¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora vamos a dar los lineamientos para resolver la actividad número 3. La bibliografía seleccionada es Diseño de estructuras, organización efectiva del trabajo humano de Juan José Guili, en su capítulo seleccionado que tiene que ver con el organigrama. En la bibliografía van a encontrar qué es el organigrama, objetivos, si se usan los organigramas, las técnicas de representación y algo que nos interesa también en el práctico, que es la normalización de organigramas según la norma IRAM 34504. En esta norma vamos a encontrar todo lo relativo a la definición de organigramas, entagramas, línea de dependencia, niveles y sobre todo las pautas de representación, las generalidades, la red estructural y la diagramación. En el punto 1 deberá definir lo que es un organigrama. En el punto 2, una vez leída la bibliografía, deberá indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Punto A, B, C y D. Por ejemplo, el organigrama permite visualizar claramente las relaciones informales dentro de cualquier organización. Usted deberá indicar si es verdadera o falsa, teniendo en cuenta lo leído en la bibliografía. Ejemplo, una vez diseñado e implementado el organigrama, el mismo debe perdurar durante toda la vida de la organización. Esto significa que usted deberá decir si el organigrama debe adaptarse a los cambios de la empresa u organización, o la organización deberá adecuarse toda su vida al organigrama que ha sido primeramente diseñado e implementado. El punto 4, respecto de normalización de organigrama, se refiere a las pautas de diagramación establecidas por la norma IRAM 34504. En la bibliografía, lo que vamos a hacer a los fines didácticos es dejar de lado algunas de las pautas, puesto a que va a ser por la situación de educación a distancia y de pandemia y presentación de prácticos, va a ser un poquito complicado cumplir con algunos lineamientos. Es por ello que en las pautas de representación, tanto respecto de los entagramas, va a ver que solamente vamos a exigir que el práctico se resuelva haciendo alusión o respetando los puntos 2, 4, 5, en la red estructural los 1, 2, 3, 4, 5 y en la diagramación solamente el 1, 3 y 6. Una vez leída y comprendida la norma IRAM citada en el texto, usted deberá en el siguiente organigrama indicar al menos 7 errores que no estarían respetando los lineamientos establecidos. Por ejemplo, dentro de las pautas de representación respecto al entagrama, el punto 2 nos dice que los entagramas se colocarán en su lado mayor en posición horizontal, con lo cual este ejemplo de asesoría legal, que es casi un ejemplo de cuadrado, no estaría respetando este lineamiento. Otro, por ejemplo, sería el punto 5 referente a entagrama. Dice que en caso de que sea necesario, el nombre se consignará en el campo inferior del entagrama, cosa que para el ejemplo de donde dice José Barros, división, restauración y hospedaje, no se estaría respetando, puesto que la norma indica que el nombre de la persona que esté a cargo de esta división debería estar en el campo inferior. Respecto de la definición de términos, en la sección 4.1 definición de términos, la norma IRAM establece los niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 responden a las áreas en la cual la de mayor importancia o aquella que está en la cúspide sería la dirección, seguida por la gerencia,
departamento, división, sección y hasta el último o sexto nivel, que es oficina. Esta es la manera en la que se dividen las áreas de acuerdo a su posición jerárquica en la norma. Usted deberá en el organigrama, entre otros tantos puntos, indicar si ese principio no se estaría violando, si estamos mezclando lugares que corresponden a niveles superiores que estén en el mismo nivel que niveles inferiores o en un nivel que no hubiera correspondido. En el siguiente punto, 4b, usted deberá, de acuerdo a los datos suministrados en el texto a continuación, diseñar el organigrama respetando las pautas anteriormente enunciadas en el punto 4 sobre la norma IRAM. Es decir, que deberá respetar las pautas de representación y la definición de términos y construir el organigrama usando los datos a continuación. Dice que el Hotel Las Vicuñas se encuentra en la localidad de Humahuaca, en una calle céntrica. Fue fundado en 1995 y aunque los dueños residen en Buenos Aires y no visitan muy a menudo las instalaciones, ello no le impide tener un control del hotel mediante la delegación de responsabilidades a un director general. Usted deberá diseñar el organigrama partiendo del director general, ¿sí? En este caso no nos interesan los dueños. Del director general, aquí usted leerá los textos y más adelante dice que del director general dependen 3 gerencias. Usted tiene los datos para cada gerencia y quiénes son las personas que están a cargo de cada uno y quiénes dependen de ellos. Confiamos en que una vez que usted haya podido detectar los errores del punto anterior y ya conociendo cuáles son las pautas de representación y diagramación del organigrama, podrá elaborar el organigrama para la empresa de acuerdo a los datos que le fueron suministrados. Por ejemplo, yo voy a tratar de dibujar, ¿sí?, una estructura simple, ¿sí?, en la cual dependen, por ejemplo, aquí dos gerencias dependen de un directorio. Es decir, este será mi gráfico. Voy a tratar de que sea lo más simétrico posible. Entonces, lo que simplemente yo estoy mostrando acá es una estructura simple en la que indico las líneas de dependencia. Indico las líneas de dependencia de un director. Este es un ejemplo de un director que tiene a cargo 2 gerentes. Gerente de ventas, gerente de compras, ¿sí? El nombre del director general puede ser director. Si pongo José Pérez, acá al gerente de ventas voy a poner quién es la persona que está a cargo. Por ejemplo, podría ser Luis Rodríguez, y en este caso la gerente de compras sería Josefina López. Este es un modo sencillo de dibujar un organigrama. Tenemos que tratar de que el ejemplo sea lo más simétrico posible, es decir, que no vamos a hacer esto, tampoco vamos a hacer esto, ¿sí? Si es que se trata de 2 gerentes, la norma dice que a igual jerarquía estar a la misma altura, ¿sí? Ahora, si del director dependiera un gerente y del mismo director no hay una gerencia de compras, sino un departamento de compras a cargo de... Imaginémonos que por razones presupuestarias no tenemos dinero para pagar 2 gerencias, tranquilamente podríamos tener
por un lado un gerente y por otro lado un departamento de compras. Para yo respetar los lineamientos, lo que me está faltando, si ustedes se fijan, este tamaño del departamento, el entagrama es del mismo tamaño que el departamento de compras. El gerente de ventas tiene el mismo tamaño, entonces yo tendré que tratar de que este entagrama sea un poco más chico, ¿sí?, que el anterior, y vamos a tratar de que sea lo más simétrico posible. Si del gerente de ventas dependen dos departamentos, lo que yo tengo que hacer es que poner todos los departamentos a la misma altura, es decir, que los dos departamentos que dependan de la gerencia de ventas deberán estar a la misma altura del otro departamento de compras. Por ejemplo, supongamos que sea el departamento ventas online y departamento de ventas en oficina céntrica. Por ejemplo, ahora vamos a dibujar las líneas de dependencia y fíjense en cómo me quedaría el organigrama, ¿sí? Es decir, fíjense en que estoy respetando yo la norma IRAM. La norma dice que se puede llegar a un entagrama, o sea, llegar a un entagrama, yo salgo de acá y llego a un entagrama por una sola línea de dependencia jerárquica. Es decir, que no puede llegar por dos líneas de dependencia. Es decir, que no podría el gerente de ventas tener autoridad sobre el departamento de compras a la misma vez que el director José Pérez tenga autoridad también sobre el departamento de compras. Esto no estaría yo respetando. Es decir, que solamente la norma dice que a un entagrama se llega por una sola línea de dependencia jerárquica. Si además del departamento del gerente de ventas dependen dos divisiones, división marketing digital, ¿sí?, por ejemplo, y que la división de marketing digital dependa directamente del gerente de ventas, la manera más prolija de dibujar sería esta. Es decir, que hagamos que vamos a acercar esto. Fíjense que esta estructura simple, yo estoy fíjense que en esta estructura simple, en la cual aquí estoy mostrando un director que tiene a su cargo una gerencia de ventas, y esta gerencia de ventas tiene a su cargo departamento de venta online, departamento de venta en oficina céntrica, y además del gerente de ventas depende una división de marketing digital, ¿sí? Si yo tuviera, como en el ejemplo, 3 gerencias y cada gerencia es compleja, y a mí ya se me empieza a complicar el dibujo porque no puedo, ya la hoja me queda chica, ¿sí? Fíjense en que supongamos que de este gerente que está acá todavía dependen 4 departamentos más. Lo que podemos hacer, en un primer gráfico me muestren solamente el director con los 3 gerentes. Muéstrenme solamente el gráfico del director con los 3 gerentes. Para mí está bien. Y después hagan por separado un gráfico que muestre los departamentos, divisiones, secciones que dependen de cada gerencia. Sí, es decir, que ustedes podrán en otro gráfico solamente mostrarme una de las gerencias, en otro gráfico la otra gerencia y en otro gráfico la otra gerencia. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Si tuviéramos un programa graficador o una hoja muy grande, podríamos tranquilamente dibujar toda la organización en una sola hoja, pero si usted está permitido que ustedes me dibujen en un primer gráfico el director con los 3 gerentes,
y después me hagan un organigrama por separado de cada una de las gerencias. Por último, la parte B de la actividad 3 es un control de lectura cuya bibliografía es Antón Almeida, capítulo 4, y Antón Almeida, capítulo 8. Organización y dirección de empresas hoteleras, de Antón Rodríguez Antón y Alonso Almeida. Es concepto de elementos de las estructuras organizativas, capítulo 4, y el capítulo 8 referido a nuevos diseños organizativos aplicados a las empresas, análisis empírico. Una vez leída la bibliografía, usted deberá responder respecto de los elementos y unidades de la estructura organizativa en hotel, definir la tecnoestructura y el staff de apoyo. Además, como punto B, ¿dónde cree usted que radica la importancia de contar con tecnoestructura y staff de apoyo para algunas organizaciones? La pregunta 2, en su apartado B, dice: brinde un ejemplo distinta a la actividad de restauración. Esto porque en el libro está justamente el ejemplo de una actividad relativa a la restauración. En este caso, usted deberá ejemplificar con otra actividad distinta, es decir, una actividad distinta relativa a las estructuras organizativas hoteleras en Trébol. Si usted puede hacerlo con la actividad de transporte hotelero, con la actividad de recreación o excursiones, o con la de hospedaje en particular. En la tercera pregunta deberá diferenciar las estructuras organizativas hoteleras en red de lo que es respecto de lo que es la mera subcontratación o tercerización, ¿sí? Porque las estructuras organizativas hoteleras en red justamente van más allá de una mera subcontratación. En el punto 4 deberá diferenciar a las estructuras organizativas en red respecto de las estructuras organizativas hoteleras federales. Y por supuesto, respecto a las federales, la diferencia entre una organizativa federal grupal y una federal independiente. Y por último, la quinta pregunta, ¿sí?, se refiere a las estructuras organizadoras hoteleras potenciadoras del aprendizaje hipertexto, en la cual usted deberá brindar un ejemplo de un hotel que optó por esta estructura en algún momento y cómo sería el funcionamiento. La fecha de presentación es hasta el día 14 de octubre. Ustedes podrán enviarla por vía mail, por vía WhatsApp, por subirla al aula virtual. Ya va a estar habilitado para que suban a través del uso del aula virtual, pero tranquilamente pueden hacerla por los otros medios. Puede ser, si no tienen un graficador, si no tienen o tienen problemas para usar el graficador de Word para diagramas en bloques, pueden hacerlo en lápiz y papel o lapicera y papel de manera prolija y después sacar una fotografía y enviarla a el correo electrónico, es decir, o enviarla por WhatsApp, ¿sí? Así que no es necesario que usen un graficador, ¿sí? Aquellas personas que tengan la posibilidad de usar un graficador como el programa Visio, ¿sí?, como que es bastante intuitivo, bastante fácil de manejar, pueden hacerlo, pero no, vuelvo a decir, no es necesario. Yo lo hice solamente por aplicación práctica y por la experiencia que tengo en el uso de este software. Bueno, eso era todo. Así que volvemos a recalcar siempre que las consultas están abiertas. Pueden enviar los mensajes en el momento que ustedes crean que es adecuado y se responderá a la brevedad